FM 105.1 La Paz y 100.0 Cochabamba. La radio es Monumental. Nuestra aplicación móvil, Radio Monumental Bolivia. Conectados con el pulso de La Paz y Cochabamba. La Ventana. Información, criterio y buena música. De lunes a viernes a las 16 horas. Bien, yo les decía antes de la pausa que nos va a acompañar en esta tarde Adalit Contreras. Él ha sido nuestro representante en la Comunidad Andina de Naciones, también ha sido nuestro embajador en el Uruguay y representante ante el Mercosur y ALADI. Estos organismos multilaterales importantísimos para lo que Bolivia proyecta y para lo que se quiere hacer, inclusive con la visión de este nuevo gobierno. Adalit, buenas tardes, qué gusto de tenerte acá. Gracias por aceptar nuestra invitación. El gusto es mío, Lorena, un gusto verte tanto tiempo y un saludo muy grande a tu audiencia. Bien, Adalit, la experiencia dentro de la CAM y bueno, lo que nos convoca hoy día es el tema del Mercosur, porque nuestro presidente ha estado hace pocos días atrás estaba allá. Y bueno, ¿qué le espera a Bolivia? ¿Cómo están mirando ustedes quienes han estado de cerca viendo la incorporación justamente de Bolivia a este mercado común del sur? Con mucha expectativa, Lorena, porque Mercosur está viviendo un momento especial como todo el mundo, ¿no? Hay un reacomodo en el funcionamiento del orden internacional muy complejo para nuestros países, para la región de América Latina, de modo tal que la integración se hace una condición de posibilidad para el desarrollo como países y como región. La integración es también una especie de factor de resistencia frente a la nueva política que tiene Estados Unidos, por ejemplo, con los aranceles. La política también tan agresiva en términos comerciales de la China. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros? Además de los BRICS. Y lo cierto es que los organismos de integración son los espacios como de refugio, de protección y de proyección de los países de la región. Así hay que entender Mercosur, entre otras cosas también, por ejemplo, el acuerdo reciente con la Unión Europea, que marca también un campo, un espacio de proyección de nuestros países junto a los europeos. Entonces, ese es el momento que está viviendo Mercosur. Yo diría fuerte, importante hacia adentro. Mercosur es un organismo consolidado en términos financieros, en términos económicos y comerciales, y es muy importante para Bolivia la presencia nuestra en un organismo consolidado con estas características. Solo para dar dos datos. El 50% de las exportaciones de bienes manufacturados en América Latina salen del Mercosur. Y casi el mismo porcentaje se importa para Mercosur. Entonces la importancia es enorme, también por la presencia ya de Brasil y Argentina, que son dos economías muy fuertes. Muy importantes, sí. Y que producen muchas cosas, tienen muchísimos productos para exportar. Ahora, ¿a Bolivia le conviene estar en el Mercosur, Adalit? ¿Cuál es tu mirada? Hay que mirar los organismos de integración, no tanto desde las debilidades de un país. Porque si miráramos Bolivia en las debilidades que tenemos, que son muchas, en términos de inversión productiva, en términos de producción, de capacidad de exportación, de comercialización, estamos bastante rezagados. Si nos miráramos desde esta perspectiva, no deberíamos estar en ningún lado. Pero al organismo de integración hay que mirarlo desde la perspectiva de la proyección, del horizonte, del futuro esperado. Uh-huh. Y en términos del futuro esperado, por supuesto que entrar al Mercosur a Bolivia le conviene en todos los ámbitos posibles. Inversión productiva, tecnología, capacidad de comercialización, ampliación de mercado, diversificación productiva, campos de cooperación con otros países, con otras regiones, posibilidades a través de Mercosur de contacto con terceros, Unión Europea, Canadá, Arabia, otros. ¿Tiene el músculo Bolivia para estar en el Mercosur, para moverse a gusto en el Mercosur? Es decir, de lo que se ha hablado en el último tiempo es de que tendría que adaptar mucha normativa para poder trabajar y moverse con
estos 4 países que son tan importantes? Es complejo el panorama, no es sencillo, pero no hay organismo de integración donde todos los países sean iguales, ¿no? Una característica de todo proceso de integración es que son dispares, hay asimetrías, y uno de los objetivos de todo organismo de integración es superar asimetrías. Es el caso, por ejemplo, de Paraguay, que estuvo en condiciones muy parecidas a Bolivia y ahora está en un lanzamiento importantísimo en términos económicos. Bolivia va a entrar con ciertas posibilidades, le toca trabajar muchísimo en términos de diversificación productiva, sobre todo. Mira tú que del 100% de exportación de Bolivia a Mercosur, el 95% es gas. Y pese a la baja de la exportación de gas nuestro, sigue siendo importante, digamos que haya bajado al 90%, y solamente un 10% o menos se distribuye entre otros productos. Te puedo mencionar la urea, últimamente el litio, los bananos, la papa, la quinoa, ¿no? Minerales. Hay una base de demanda pequeña todavía dentro de Mercosur, pero importante. Entonces Bolivia lo que tiene que hacer es saber consolidar esa producción para mejorarla y darle capacidad de exportación. Hay que trabajar fuerte para eso. Y el Mercosur tiene sus mecanismos que contribuyen a la superación de las asimetrías. Hay un fondo que es el FOSEM, Fondo de Convergencia Estructural de Mercosur, que favorece a los países con menor desarrollo. Es lo que ha pasado especialmente con Paraguay y también en cierto modo con Uruguay y que beneficiará a Bolivia. Se financia hasta el 85% de lo que cuesta una inversión, que por lo general es inversión productiva, es infraestructura, es energía, es tecnología, y entonces eso ayuda a la superación de las asimetrías, junto con elementos como el trato preferencial a países de menor desarrollo relativo. Entonces Bolivia en las relaciones comerciales tiene ventajas que le van a favorecer y le van a permitir en un mediano plazo levantarse. El inicio no es tan sencillo, pero las posibilidades futuras son amplísimas, más tomando en cuenta que Bolivia es el único país que además de ser socio en posibilidad de ser socio pleno de Mercosur, no dejó de ser socio de la CAN. ¿En qué momento Bolivia va a moverse como socio pleno del Mercosur? El plazo que se tiene es hasta agosto del 2028 y es un plazo en el que Bolivia debe adoptar, debe internalizar la normativa Mercosur, especialmente la normativa en términos de nomenclatura Mercosur, el arancel externo común de Mercosur, y también elementos de aduana. Entonces, cuando Bolivia haya cumplido con la internalización de esto, es decir, la adopción en la legislación boliviana de una legislación Mercosur ya instalada, ese momento, en agosto del 2008, si no antes, Bolivia tendrá la capacidad de ser socio pleno, cosa que no la tiene todavía ahora. ¿En qué está Bolivia? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuáles deberían ser los próximos pasos que se den como Estado boliviano para poder ya empezar a integrar de verdad el Mercosur? En muchos campos. La tarea principal es que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, debe conformar, si es que no está conformado ya, un equipo técnico que sea el encargado de toda la adopción de la normativa. Ese es el trabajo urgente, inmediato y necesario, el prioritario. ¿Cuáles son los campos donde tiene que digamos, modificar mayor normativa Bolivia? Arancel externo común, que además está ya en gran medida modificado porque Bolivia ya es parte, a través de un acuerdo de complementación económica número 36, es parte ya de la zona de libre comercio de Mercosur. Entonces hay una normativa ya adaptada. Los mayores problemas están en lo que se llama el campo no arancelario. Sí, por ejemplo, las normas de origen.
En este momento Bolivia no tiene ese beneficio de Mercosur. Ajá. Es tratado como un tercer país, como un externo. Pero una vez que haya adoptado toda la normativa, va a gozar de grandes beneficios. Te pongo un solo ejemplo. Ahora, para poder comercializar un producto boliviano en el Mercosur, el 100% de la producción debe ser boliviana. En cambio, cuando uno ya es socio de Mercosur, se da paso a un porcentaje en el proceso de producción que algunos insumos no sean de origen. No los produce el país y tiene que echar mano de, por ejemplo, otros. de la China. Exactamente, y a baratos costos. A baratos costos. Entonces, ese tipo de cosas, Bolivia las tiene que ir adoptando, mejorando, porque conviene hacerlo además. Y lo moroso es que es producto por producto. Digamos, es arveja, puede ser quinoa, puede ser papa. Claro. Es producto por producto que impone un trabajo interministerial muy fuerte acá dentro del país. ¿Cómo los bolivianos veremos hasta el 28 esta posibilidad que se nos abre del mercado común del sur, justamente? ¿Cómo veremos? ¿Cuál será el impacto? ¿Qué veremos? En el proceso espera, pero hay que ir avanzando. Por ejemplo, en la labor que yo cumplía como representante permanente de Bolivia en Mercosur, estaba a cargo de ciertos temas, como este del FOSEM, el Fondo de Convergencia Estructural, la política de comunicación, la política social, los convenios y otros. Son espacios que debemos ir avanzando en acuerdos y en hechos, a pesar de una restricción que también se superará una vez que seamos miembros plenos. Hay una decisión, la 2019, que dice que entre tanto no seamos miembros plenos, tenemos derecho a voz, pero no a voto. Es decir, estamos presentes, pero no estamos todavía tomando decisiones. En ese contexto nos tenemos que saber mover con la mayor capacidad diplomática para ir avanzando en temas. Te pongo un ejemplo. El corredor bioceánico Capricornio, ¿no? Sí. Donde no participa Bolivia. Están Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. Claro, todos van por abajo, ¿no? Hemos ido negociando ya la posibilidad de la incorporación de Bolivia, porque el corredor llega por la parte de Argentina hasta Tartagal, que está a 60 kilómetros de la frontera con Bolivia. Entonces parece lógico hacerlo. En una serie de reuniones, de lobby, hemos logrado establecer la posibilidad de que Bolivia sea incorporado en este corredor. O sea, que se modifique, digamos, el trazo y pase por Bolivia, ¿no? Esto mientras, ¿no es cierto?, llega el momento de la adhesión plena. No podemos estar de brazos cruzados, sino hay que ir adelantando algunas gestiones en este y otros campos. El día de ayer el presidente Rodrigo Paz estuvo en Oruro y, por supuesto, comprometiendo su palabra para convertir a Oruro en este paso tan importante que necesitamos los bolivianos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Claro, debemos asumir definitivamente que Bolivia es el país bisagra del continente de Sudamérica. Une el norte con el sur y el Atlántico con el Pacífico. Esa es la gran ventaja que tiene Bolivia y desde esta perspectiva debemos manejar las relaciones de integración. Entonces, la propuesta que tiene el presidente Paz del corredor centro, se le llama así, ¿no? Que pasa por Bolivia sí o sí, entonces es de enorme importancia. Y debemos pensarla en términos de infraestructura, no solamente caminera, sino también férrea, hídrica, aérea, con todas las posibilidades. Bolivia tiene que asumirse como el país eje, país bisagra de las relaciones en el continente. Más tomando en cuenta, Lorena, que Bolivia es el único país que está en la calle en el Mercosur. Claro. Entonces tiene la necesidad, tiene la obligación de articular también, ¿no?, las dinámicas integracionistas de estos dos bloques. Entre paréntesis, Adalid, ¿cómo ves esta posibilidad de reanudar las relaciones diplomáticas con Chile? Es un momento en el que no podemos actuar cerrados al mundo. Hay que abrirse. Hay que abrirse con inteligencia, con grandes grados de cesión de soberanía,
La integración finalmente es eso, es la capacidad de saber ceder soberanía para beneficios mayores, pero sin perder soberanía, ¿no? Sin perder identidad, sin perder derechos. Con Chile, con o sin nuevo acuerdo, la relación comercial es muy dinámica, es muy grande. Claro. Después de Mercosur está Chile, en importación es más importante que la CAN. Entonces es una relación necesaria y en nuevos términos, ¿no es cierto? No podemos quedarnos en la demanda marítima, tampoco podemos abandonarla, ¿no es cierto? Debemos abrirnos a relaciones en otros campos, principalmente comerciales, pero no solamente. El mundo ha desarrollado mucho en tecnología, en ciencia. Este es un campo en el que Bolivia debe abrirse con Chile, con Mercosur y con quien se relacione. Eso va a ser muy importante, ¿no? A lo menos desde que, ya está el puerto de Chancay en el Perú. Seguramente la fluidez del tráfico que va a haber entre puertos, entre países, va a ser muy, muy importante. Está siendo muy importante para los países, sobre todo para estos países que se decían del Acuerdo del Pacífico. No sé si recuerdas. Sí, claro. Adalid, ¿no? Claro que sí. Bien, se decía que la incursión de Bolivia en el Mercosur es una incursión política, básicamente. ¿Es así? Hay varias miradas, ¿no? Una de estas es precisamente esa, que dice que lo que nos lleva a entrar al Mercosur son razones ideológicas. Hay un sector que sigue pensando así. Hay otro sector que piensa que no deberíamos entrar porque estamos tarde, años, décadas tarde. Entrar a un bloque consolidado es aceptar todo lo que este bloque de integración ya tiene. Y hay también resistencias en otros campos como las diferencias, ¿no? Las asimetrías de Bolivia respecto a Brasil, por ejemplo. Respecto a las fortalezas, ¿no?, económicas. Exactamente, tú, ¿no? Y otros, ¿no? La capacidad productiva, sí, la cantidad de productos que circulan en Mercosur, etc. Una característica de la integración es saber escuchar todo, tener oídos abiertos para todo, saber recoger positivamente lo que se dice para canalizar las alternativas a futuro y siempre contextualizar. Poner cada observación que se hace en el contexto del que nace. Y este cuestionamiento de la ideologización nace del momento en que Bolivia acepta entrar al Mercosur, que es el año 2012, ¿no? Cuando Mercosur está en un momento económico muy importante que le hace plantearse la posibilidad de su suramericanización. Yo lo sé porque yo estuve de secretario general de la CAN en ese momento. Claro. Y fui, si no el primero, uno de los primeros, en advertir a Bolivia que no podemos estar en dos uniones aduaneras distintas. Y entrar a Mercosur implica salirse de la CAN, o que deberíamos trabajar las alternativas para la doble o la multipertenencia. Que es el caso de Bolivia, que es el centro, ¿no? Exactamente. Es importantísimo. Entonces nos visita en Lima el canciller Choquehuanca, entonces, y nos dice que el propósito de Bolivia no es salirse de la CAN, sino ver la posibilidad de la doble pertenencia. Que empezamos a trabajarla en ese momento y lastimosamente se contiene, pero se resuelve cuando la CAN deja de lado su aspiración de ser unión aduanera, al quitarse la posibilidad de tener un arancel externo común y se limita a ser una zona de libre comercio. Entonces Bolivia ya no tiene el obstáculo de dos uniones aduaneras, ¿no? Se favorece más bien con pertenencia a una zona de libre comercio y un mercado común, unión aduanera, que es Mercosur. Ese es el momento que vivía Mercosur, por eso la CAN acepta entrar. Es cierto que los gobiernos de Mercosur eran muchos progresistas de la época, lo que seguramente lleva a creer que son razones ideológicas las que lo llevan a insertarse en Mercosur. O sea, el propósito de Bolivia, lo conozco bien, era ser partícipe de los dos bloques de integración para fortalecer UNASUR y fortalecer de este modo la integración latinoamericana. El transportista, el que va de Brasil a Chile,
el que va del Perú al Paraguay, ¿cómo les favorece a los transportistas bolivianos el pertenecer al Mercosur? Muchísimo, porque va a superar en las relaciones interfronterizas las medidas aduaneras e impositivas que en este momento tiene que pagar y que están liberadas para los estados parte de Mercosur. El Capricornio, por ejemplo, el corredor bioceánico Capricornio, está liberado. Tú pagas al inicio y llegas a tu destino sin ninguna complicación más en el recorrido. Ese es el beneficio que va a tener Bolivia. Si no, en cada frontera tiene que pagar los impuestos que tiene cada país. ¿Cómo afecta el tema de haber tenido y de la suspensión de los hidrocarburos, Adalid? Este es un tema central para quienes hacen transporte internacional. Complejo, ¿no? Porque fue uno de los sostenes de la economía de Bolivia, la subvención, la liberalización de la subvención está dando buenos resultados, creo yo, en la economía de Bolivia. Es más, ha pasado muy fácilmente, sin grandes conflictos políticos. La sacó barata el presidente La sacó barata, muy barata. Pero da cierta tranquilidad en términos de relaciones con los otros países. Ajá. Y era muy incómodo, por ejemplo, para la comunidad andina, tener un país con hidrocarburos muy baratos, subvencionados, frente a otros países que tienen que pagar precios reales. Entonces, esta nivelación nos favorece también en la presencia frente a otros países. No sé si recuerdas, pero transportistas peruanos pusieron hace unos años una demanda a Bolivia por el precio de la gasolina, ¿no? Claro. Lo que querían ellos en algún momento era que a su paso por Bolivia, ¿no es cierto?, y si los bolivianos tenían que pagar el precio del combustible en el Perú, y ellos también entraban a comprar combustible más barato, Adalid, de eso nos acordamos bien, sí. Y el contrabando era fatal, ¿no? Sí. Bien. Es importante entonces para Bolivia esta presencia del Mercosur en el Mercosur para moverse como miembro pleno, va a ser importante para la integración, pero estamos viendo que hay complicaciones en esta unión Mercosur-Unión Europea. Estamos hace muchísimos años negociando, los europeos, especialmente los franceses, se niegan a esto por una serie de variables que ellos consideran importantes. El tema de los pesticidas orgánicos, por ejemplo, y de la producción de estos pesticidas que no son orgánicos, que los exportan hacia América Latina también, Adalid. Esto es muy importante para los bolivianos porque obviamente se trata de la comida, los pesticidas están en la comida, en lo que consumen los animales, en fin, en todas partes. ¿Cuán importante va a ser concretar esta relación Mercosur-Unión Europea y cuán importante se puede dar en términos de integración cuando vemos que las economías más grandes del mundo tienen una actitud proteccionista a sus economías? La Unión Europea es un socio muy importante, es un buen socio, porque no es solo comercial. Es político y es de cooperación, como ningún otro bloque. El manejo de la cooperación, del trabajo contra las asimetrías que tiene la Unión Europea, lo tiene solo la Unión Europea. Y cuando encamina un programa de asociación, un acuerdo de asociación, como el que constituye Unión Europea-Mercosur, no entra solamente un nivel de competencia entre regiones, sino también de colaboración. Todas las dificultades que en este momento tenemos en términos de derechos ambientales, la Unión Europea nos va a ayudar a superar. Mira tú que en la adopción de normativa, la Unión Europea tiene 4 años para incorporarlo todo. Los países Mercosur tenemos 15 años. Entonces tenemos un tiempo mayor de preparación para ir superando esto que de momento son dificultades. Vamos a entrar con cuestionamientos,
con dificultades en este campo, pero claro, debemos saber superarlos. Pero al margen de esto, Lorena, mira, lo que tenemos que ver es que la Unión Europea no tiene este tipo de problemas en ninguno otro de los acuerdos, y que refleja en cierto modo la importancia que tiene Mercosur en términos de producción agropecuaria. Es una potencia importante, ¿no? Tan importante que la Unión Europea se preocupa por la manera como Mercosur puede entrar con su carne, con sus vinos, con su soya, claro, y con otra producción. O sea, no debemos vernos solamente como que nos relacionamos con una potencia, sino que también hay una potencialidad instalada. ¿De cuánto el mercado para los para los países del Mercosur? Estamos hablando de un mercado de ¿cuántas personas Unión Europea, Adalid? Wow. Solo como Mercosur, 300 millones y unas 10 veces más por lo menos Unión Europea. Bueno, va a ser importantísimo entonces, sí. ¿No? Una cosa que sí debemos saber ir resolviendo son las cuotas que tenemos para distribuirnos entre los países Mercosur, ¿no? Entonces ahí hay cupos que seguramente los negociaremos. Ahí Bolivia va a tener que trabajar en eso, ¿no? Tener una parte en función de la capacidad de exportación que tenga. Pero son cupos enormes. Estamos hablando, por ejemplo, en cárnicos, de 100 millones de toneladas. Eso es harto. O sea, no hay que preocuparse tanto porque tenemos que pelear cupos y no tener como país, el único derecho como país en la relación con la Unión Europea. Bien. Adalid, saliendo un poco ya del tema Mercosur, Unión Europea y de lo que nos ha convocado en esta tarde, preguntarte también, porque tú eres un estudioso de la comunicación, ¿cómo estás viendo la comunicación gubernamental? Mira, yo quisiera hacerte una mirada global, no tanto de Bolivia, porque estoy una semana acá, no tengo muchos elementos para analizar lo que pasa en el país, pero en general estamos mal, porque lo que se ha instalado en el continente es un sistema de comunicación gubernamental de permanente campaña, ¿no? Entonces, eso es muy distinto, una comunicación de campaña para hacer poder que otra de gestión de ese poder. Nos está faltando este ámbito. Luego, la extrema dependencia de las redes sociales, ¿no? No solamente en el manejo, en la cantidad de productos que circulan por acá, sino en el lenguaje y en los estilos de hacer comunicación, que son muy delicados, no cuidan la fuente, no cuidan los elementos deontológicos de la ética periodística. Y es muy delicado que esto pueda contagiar la sociedad y tú puedes publicar lo que tú quieras en las redes sociales, ¿no? Exactamente. Pero al mismo tiempo esta capacidad de prosumidor que tiene ahora, lo que antes era el consumidor de un medio, no se la está sabiendo activar. Y es importante que todo programa gubernamental parta de una relación dialógica participativa con la población, permanentemente. Entonces hay elementos de política general que no se están cumpliendo y entre ellos el más importante, o sea, lo que caracteriza una política gubernamental no es la información como un medio, sino la capacidad de proyectar futuro, ¿no? La capacidad de contagiar horizonte, de construir un nuevo tipo de sociedad. En el logro de este elemento está en realidad la identidad de una política gubernamental. Entonces es importantísima la comunicación desde la mirada estratégica, desde lo que tenga que el gobierno comunicar. Absolutamente, mirada estratégica y la aplicación de lo que llamamos la comunicación política, porque es un juego eminentemente político. El tema de la comunicación. Sí. Bien, querido Adalid, ha sido un gusto conversar contigo, importante, bienvenido al país en todo caso, y va a ser siempre enriquecedor conversar con una mirada distinta y con la experiencia que te ha dado el haber sido el secretario general de la CAM, el también el embajador con Uruguay y el representante del Mercosur de Bolivia y por supuesto en Aladi también.
Ha sido un gusto. Muchas gracias, Lorena. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Nosotros hacemos una breve pausa, luego seguimos con más aquí en La Ventana. Tu voz es nuestra fuente de información. Interactúa con nosotros en TikTok, Facebook e Instagram. Somos La Ventana.